¿En qué momento trabajar duro y prosperar se volvió algo sospechoso dentro de la fe? Según estudios sobre percepción religiosa, en Latinoamérica más del 60% de los creyentes asocian la riqueza con algo sospechoso, pero casi el 100% ora por provisión, estabilidad y oportunidades. Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Dios quiere que vivamos limitados o hemos aprendido a ver la prosperidad como un pecado? En este podcast vamos a hablar de trabajo, propósito y dinero, sin culpa, sin tabús y con una mirada honesta de lo que realmente significa prosperar. Y yo les voy a contar cómo me reconcilié con la visión y la idea del trabajo y cómo encontré propósito y servicio a través de él. Y yo, como siendo empleada y teniendo una rutina de lunes a viernes, he encontrado mucha más libertad de la que se habla. Así que bienvenidos a esta serie del trabajo en la vida que viaje. Hola a todos, bienvenidos a La Vida que Viaje. Estamos en el mes de mayo y queríamos tenerles una sorpresa porque como ustedes saben, la vida es un viaje y para poder hacer ese viaje, pues, un secreto que deberemos de trabajar y trabajar muchísimo. Muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida en el trabajo y no viajando. Y a veces es un poco difícil ver nuestros episodios desde Madrid, de Jordania, del eje cafetero, con muchos de ustedes, y muchos de nosotros estamos en una oficina trabajando, o estamos en la casa lavando los platos. Así que por todo esto decidimos hacer una serie sobre el trabajo. Y hoy tenemos a una invitada súper especial con nosotros, una persona que amamos muchísimo desde hace muchos años. Ella es Daniela Martínez, seguramente ustedes la conocen y si no la conocen voy a dejar que ella se presente, pero Dani, bienvenida a La Vida que Viaje podcast. Estamos súper felices de que estés aquí. Hola Lau, hola Pedro, gracias por este espacio. También súper contenta de estar aquí con ustedes. No me pierdo los episodios que ustedes comparten y bueno, qué rico que en este mes y justo hablando pues de el trabajo y cómo la perspectiva que tenemos del trabajo y de la vida pues nos enriquece un montón. Así que gracias por este espacio y bueno, aprovecho y de una vez entonces me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Daniela Martínez. Yo soy de profesión abogada, pero por elección y por vocación emprendedora. Y siempre me gusta presentarme como una eterna aprendiz porque todo el tiempo me encanta estar aprendiendo de todo. Y bueno, también por eso estoy aquí, así que qué rico compartir con ustedes este espacio que es tan enriquecedor. Bueno, Dani, entonces a lo que vinimos, cuéntanos, yo sé que tú tienes una historia muy interesante con el trabajo, no ejerces lo que estudiaste, yo pues éramos muy amigas cuando estábamos en la universidad y como que me perdí. Ahora que eres emprendedora, speaker, te veo en conferencias, entonces cuéntame qué ha pasado con tu vida laboral y como todo ese aprendizaje, porque yo sí quiero saber y yo sé que los que nos escuchan también. Bueno, no, precisamente hablando, digamos, de la visión del trabajo, a mí me pasaba algo muy particular, que era que como nací en un contexto, digamos, cristiano, todo el tiempo tenía solo una visión que dividía mi vida. Era como o sirvo y le sirvo a Dios o trabajo, ¿sí? O sea, como que en el desarrollo de mi vida se generó una dualidad entre esas dos concepciones, como o voy a servir o voy a trabajar. Entonces, había una constante y era que me sentía muy realizada sirviendo, ¿sí? Pero muy frustrada en términos laborales, ¿sí? Entonces, aquí no había, digamos, ningún reproche, pero en términos de trabajo me sentía insatisfecha, frustrada, incluso como incompetente, o sea, como que no estaba o no había ninguna visión de cómo hacerlo, bueno. Y todo eso, digamos que me llevó a empezar a explorar otro, digamos, otro tipo de cosas, incluso por eso entro al mundo del emprendimiento. Y algún día, en alguna conversación así como esta, otro emprendedor me explicó que el abodá es una palabra judía que tiene tres significados: servicio, adoración y trabajo. Y que para el judío no había una diferenciación entre el servicio, su adoración y su trabajo.
Eso, encontrarme con eso para mí fue como una explosión, digamos, mental, o sea, en todo el sentido. Y empecé entonces a investigar y a estudiar acerca de cómo esto era posible, porque digamos que de alguna manera, y eso es muy como de este lado del mundo, que se empieza como a fragmentar o se fragmenta y se genera una dualidad, una dicotomía en entornos, digamos, espirituales en los que o trabajas o le sirves a Dios, pero no hay posibilidad de unidad. Y entonces ahí empezó a transformarse de alguna manera mi manera de ver y relacionarme con el trabajo. Incluso fue a partir de ahí, no les miento, que mi emprendimiento, mi proceso de emprendimiento empezó a tomar otra forma, empezó a escalar, o sea, fue increíble, dependiendo de la visión que tenía y de cómo me empecé a relacionar con el trabajo, pues en efecto mi trabajo se transformó, ¿ya? Y ese es el punto de partida de lo que hoy incluso puedo experimentar como esa realización en el trabajo, entendiendo que todo lo que hago tiene un sentido. Y quiero que incluso pues como hablemos un poco de todo eso que en el camino he encontrado acerca de qué significa la boda y cómo eso es tan transformador. Y eso es algo que es muy normal en medio de la fe, porque no solamente X o Y congregación, sino es muy normal encontrar dentro de este tipo de, digamos, de prácticas de fe jóvenes, personas que son muy buenas en el ejercicio de servicio, en el ejercicio de liderazgo, pero digamos que en su proyecto de vida como que no se desarrolle. Pero claro, ¿por qué pasa eso? Porque primero, pues lo que tú dices, no hay una visión clara y correcta de lo que es el trabajo. Y segundo, también de pronto hay mucho activismo dentro de la organización y obviamente eso absorbe absolutamente todo el tiempo y todo el proyecto y los años productivos que hay. Encontrar un equilibrio en eso es algo primero que se debe decidir, porque igual las actividades en la iglesia nunca van a parar y pues nunca deben parar, pero pues yo también tengo que poner un límite frente a eso, porque también tengo una responsabilidad delante del Creador y es desarrollar ese llamado personal y ese propósito importante. Y mira que lo que dice Dani es muy especial porque no solamente en Israel, nosotros aquí somos amantes de la cultura judía y hemos compartido algunos episodios de allá. Personalmente es una cultura que tiene mucho que aportar a nuestra visión y a nuestro proyecto de vida, sino también, por ejemplo, en Japón existe un término llamado Ikagi, ¿sí? Y ellos hablan, Ikai es la razón de vivir. Entonces, a diferencia de este lado del mundo, de Occidente, donde el trabajo se ve lo que hago para pagar facturas, el ICAI une lo que amas, lo que eres bueno y lo que el mundo necesita y por lo que te puedan pagar. Entonces, este concepto es muy interesante porque el japonés también entiende que a través de su trabajo es como realmente uno agrada a esa persona o a ese ser al que uno adora, o bueno, como que cumple ese propósito por el cual vino a la Tierra. Pues es algo también interesante. La Alemania, por ejemplo, maneja también otro concepto que se llama concentración total. Los alemanes tienen una cultura de trabajar duro y de descansar duro también durante las horas laborales. ¿Por qué? Porque durante las horas laborales no tienen redes sociales, no tienen distracciones, no tienen como otro tipo de cosas, sino que están trabajando. Y para ellos, después de las 6 p.m., no es bueno trabajar o no está bien visto porque eso quiere decir que no fuiste eficiente durante el día. Eso como que maneja un equilibrio en lo que estábamos hablando. Entonces, pues síguenos contando sobre ese tema. Bueno, y entonces empecé a estudiar y a revisar cómo eso, digamos, era posible, porque algo que Pedro decía y quiero como afirmarlo, es que a veces también nos enseñan eso, ¿no? Y satanizan mucho el trabajo, como si el trabajo no fuera de Dios, ¿no? Entonces, como escuchamos cosas como, no le puede servir a dos señores, ¿sí? Que fragmentan la cotidianidad, ¿ya? O ese Entonces es como trabajo si te está alejando de Dios. o ese trabajo te está alejando de Dios. Exacto, entonces es como o trabajas o le sirves a Dios o buscas a Dios.
Y o sea, esa fragmentación de la cotidianidad hace mucho daño, porque entonces es como si existieran dos realidades, la realidad de cuando tú estás dentro de la iglesia y la realidad afuera. Y resulta que en realidad ni siquiera esta dicotomía es bíblica, porque genuinamente es la cotidianidad, es en realidad espiritual también, o sea, es donde se pone en ejercicio absolutamente todo lo que uno, digamos, aprende o es donde se pone en ejercicio el servicio. Incluso hay unos datos súper curiosos y es que, por ejemplo, si nos remitimos a la Biblia, con Jesús, Jesús exactamente habla 52 parábolas, pero de las 52 parábolas, 45 son en torno al trabajo y se dieron en entornos laborales. Y luego, si nos vamos a los hechos registran como 132 apariciones públicas y de esas 132 130 fueron en escenarios laborales. Entonces, todo eso empezó a transformar la manera en cómo he percibido el trabajo y también cómo reconciliarme con eso, porque en mí había una pelea constante y creo que también por eso no podía avanzar en términos laborales, porque había todo el tiempo como un cortocircuito ahí Claro. que no se podía. Entonces pasé de pensar y entonces empecé a estructurar varias premisas importantes y es que a la final el trabajo no es interrupción de la vida espiritual, el trabajo es la vida espiritual en acción. Y empecé, digamos, empezó a transformar en todo eso y he ido como cada día profundizando en, en ese tema y en la necesidad de que hay que derribar como esa división entre lo sagrado y lo cotidiano, porque a la final lo cotidiano es sagrado, ¿ya? Y ahí es donde realmente uno experimenta, es como la praxis de lo que cada uno puede recibir o aprender. Y eso es supremamente transformador, o sea, entenderlo creo que genera digamos, una transformación en la manera de vivir la cotidianidad que creo que mucha gente puede estar experimentando, o sea, mucha gente puede estar experimentando esa dicotomía. Hay quienes se resisten porque no es fácil y entonces renuncian a la idea de disfrutar de su trabajo. Quienes persisten, y creo que en ese ejercicio estamos en la misma línea, no sé ustedes qué piensan, y entonces empezamos a transformar de pronto esas visiones malsanas para transformar lo que hoy vivimos, porque como decía Laura, parte del viaje de la vida es el trabajo. De hecho, es bibliocéntrico, es un Dios trabajador y nos puso para trabajar. No sé qué piensan ustedes al respecto. Dani, yo quería decir, me encanta todo eso que cuentas de la boda, yo no conocía ese término, me encantan los términos hebreos con raíces hebreas, son muy interesantes. Pero yo quería decir para los que nos escuchan que cuando nosotros hablamos de servicio nos referimos a la actividad ministerial específicamente. Cuando tú eres parte de una iglesia y tienes actividades pastorales o ministeriales dentro de esa congregación, a decirlo en términos súper simples, que hablando del trabajo como diseño, Dios crea a Adán y Eva, o sea, escuchándote pensaba, Dios crea a Adán y Eva y les da trabajo, es lo primero que les da, porque sabe que es bueno para su salud mental, que sabe que es bueno para su realización. Y nosotros por diseño estamos diseñados para trabajar, pero también para servir. Y servir no necesariamente tiene que ver con la actividad ministerial. Sí es un buen acto de servicio y los que nos escuchan de Bucaramanga del año 2011 saben que pues, Daniela y yo fuimos muy activistas ministerialmente y lo amamos muchísimo y no nos arrepentimos de esa época de nuestra vida. De hecho, eso me ayudó hoy en la vida laboral a ser lo que soy. Estoy feliz de que hayamos vivido ese activismo en esta época, pero el servicio no solamente es eso. Todos ahora estamos en la vida laboral, pero ya tiene hijos, la vida cambia. Entonces, súper interesante todo eso que cuentas, me gusta mucho.
No, Lau, y sobre todo, solo para afirmar, entender también la multiforma del servicio, que es también, digamos, tan enriquecedor entender que no existe una sola forma aprobada para hacerlo. De hecho, cuando y en la evolución, pues, de la vida, como le dices, o sea, éramos universitarios y de pronto estábamos como con full time también para eso, pero evolucionando también y entendiendo las multiformas del servicio, incluso a través del trabajo, me permiten llegar a lugares, o a personas que jamás uno podría llegar de otra forma. Y creo que también el objetivo de este espacio es no satanizar lo uno, pero abrir la visión a lo otro. O sea, es decir, como, hey, el trabajo también es una forma de servir y mi cotidianidad, que es lo que todo el tiempo estamos experimentando como los judíos, porque ellos lo definen entonces como labor física, como trabajo, servicio, que es la acción de un siervo de servir. Yo puedo servir en todos los escenarios en los que estoy, y adoración como ese acto litúrgico de al creador, ¿ya? Entonces quería como afirmar eso. Yo creo que es bueno también entender las etapas de la vida, ¿no? Porque cuando Laura hablaba de ese tiempo en donde nosotros obviamente le dedicamos pues personalmente yo creo que más o menos unos 15 años de mi vida, si no son más, y yo creo que Daniela también, Laura también, le dedicamos a eso. Y fue algo que de alguna u otra manera formó bases para lo que hoy tenemos a nivel empresarial. O sea que si alguien nos está escuchando, digamos que lo que queremos dejar claro es que no fue un error el hecho de haber invertido esos años en eso. Fue quizás el mejor acierto que hicimos, pero también entendimos por el momento de vida que estábamos transicionando que debíamos evolucionar a otro tipo de servicio, ¿sí? Y explorar lo que Dani hablaba de la multiforme, de las múltiples formas de servir. Ahora, ¿dónde está el error? Cuando yo en otro momento de vida me quedo en ese momento donde yo solamente me quiero dedicar al servicio en la iglesia y también cuando solamente me quiero dedicar a trabajar. O sea, no solamente estamos hablando del servicio hacia una congregación, claro que no. Estamos hablando de un servicio también. Eso es como el que solamente quiere estudiar y estudiar y estudiar y nunca sale a practicar. Y creo que hay muchos versículos bíblicos que respaldan estas teorías, como por ejemplo, la fe sin obras está muerta. Lo que pasa es que la gente relaciona las obras con las obras dentro de la iglesia. Y creo que lo que impacta más al mundo son las obras por fuera de la iglesia. Inclusive la Biblia lo dice, que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. O sea, necesitan de que el emprendedor no niegue su fe y de que el emprendedor grande no diga lo logré, sino que pues, le dé la gloria a Dios también con eso. Y creo que eso también es abodar y encontrar un equilibrio. Obviamente no podemos seguir sirviendo de la misma manera porque ya estamos en otro momento, ya tenemos familia, ya tenemos otras cosas. Y sería dañino y sería frustrante lo que Dani hablaba desde el inicio, poder hablar de eso. Y hay otro versículo que cae, digamos, importante aquí, y es que en Proverbios habla mucho del trabajo. Bueno, en toda la Biblia habla mucho del trabajo, pero Proverbios habla y cita ese versículo que a mí me llama poderosamente la atención y es, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará y nunca de los de baja condición. Inclusive hay varias teorías o varias, digamos que varias traducciones de este versículo. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque es muy común dentro de la iglesia encontrar personas que durante muchos años viven mucha necesidad y es pareciera comunes y la Biblia nos hace un llamado a ser diligentes en nuestro trabajo, no dentro de la iglesia, porque seguramente ya lo somos, sino también fuera de ella, porque es donde impactamos y cumplimos la gran comisión que es el verdadero llamado. No dentro de una organización, no dentro de un esquema, no dentro de un rótulo de que yo soy pastor o líder de jóvenes o ciertas cosas, sino dentro de las cosas que hacemos. Entonces, pienso que ser diligente no solamente es llegar temprano a la reunión, no es solo mandar el informe,
de que me piden dentro de la iglesia, no es solamente eh, estar en todas las reuniones de la iglesia, sino también ir prosperando. Entonces, a los jóvenes que nos ven y que seguramente nos conocen o han escuchado de nosotros, yo les digo, el servicio dentro de la iglesia en la juventud es la plataforma que te permite más adelante ser un excelente empresario, porque ahí tú aprendes administración, porque tú aprendes responsabilidad, porque tú aprendes manejo de gente, porque tú aprendes manejo de grupos, porque tú aprendes a hablar en público. Y es algo gratuito que a veces la gente no valora, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en donde tú no te puedes quedar ahí. Ya si tú decides ir por la ruta de ser una persona que consagre su vida al tiempo completo, sería maravilloso y es una elección personal y cada uno, digamos que en su libertad Que es lo puede válido. hacer. Validísimo. Validísimo, pero ojalá que si decides eso, seas una persona que se realice a través de eso, o sea, que seas el mejor en eso, no que sea una persona que más adelante esté esperando salir o de alguna manera sentirse mal porque no logró ciertas cosas, porque solamente lo que decía Daniela veía una manera de servir. Entonces hay que evaluar muy bien esa decisión de vida para poder avanzar. Pero de que es una plataforma espectacular, obviamente creo que las personas paralelas a nosotros que sembraron su vida en eso, hoy en día pues son prósperos también. ¿Por qué? Porque pues tienen una base impresionante de servicio. ¿No? Y aprovechando, digamos que de lo que Pedro dice, hay como otro mito o otra arista que engloba lo que estamos hablando y es que Laura decía, Dios nos puso a trabajar, ¿no? O sea, hace parte de nuestro ADN creacional, pero mucha gente también argumenta como que es una maldición o es un castigo trabajar, ¿ya? Y aterrizándolo, ¿cuándo se convierte en un castigo el trabajo? Cuando es parte como o solamente la visión está para sobrevivir y no para vivir. Entonces nos hacemos esclavos del trabajo, ¿sí? Pero incluso cuando combinamos el Ikigai, que Pedro lo mencionaba, y entendemos que hace parte, digamos, de la bendición, hace parte del ADN y podemos entonces mezclar como el propósito con las formas, o sea, con el trabajo, pues entonces la vida tiene sentido, ¿sí? Mi cotidianidad tiene sentido. Incluso me gustaría un montón, Lau, que ahí nos des tu visión, porque bueno, en ese sentido de pronto Pedro y yo estamos dedicados al emprendimiento y tú estás en el intraemprendimiento, que es en una empresa sólida, o sea, ¿cómo ves esa perspectiva desde tu posición? Dani, gracias por adelantarte y darles esa cucharada a los que nos escuchan, porque vamos a dedicar un episodio solo a quienes están empleados como yo. Así que ahí voy a responder todas esas preguntas. Y yo quiero que para ir cerrando, te voy a responder, no me voy a quedar sin responderte, te voy a responder, pero para ir cerrando, quiero que también los que nos escuchan se están preguntando, bueno, pero Daniela, ¿qué es lo que hace? O sea, cómo ella sirve y trabaja. ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de tu cotidianidad ya para ir cerrando y si tienes como puntos finales que te gustaría agregar. ¿Cómo ves tú ahora tu cotidianidad del servicio, el trabajo? Cuéntanos ese después, porque nos contaste el antes. Entonces, precisamente como buscando todo ese proceso, logré construir una forma de monetizar mi pasión, que es el servicio. Construimos un coworking aquí en la ciudad de Barranquilla. Actualmente mi base es Barranquilla. Tenemos un coworking que tiene, bueno, diferentes líneas de trabajo, los espacios de trabajo. Generamos escenarios de construcción de ciudad, que son eventos de ciudad, en donde trabajamos, por ejemplo, el fracaso, no para romantizarlo, sino para que la gente se reconcilie con esta idea. Y también tenemos otra línea de negocio que es acompañar a emprendedores, empresas, dependiendo de su momento empresarial, pues los acompañamos a blindarse jurídicamente. Y eso es lo que, digamos, construimos, pero en mi cotidianidad todo el tiempo me estoy encontrando con gente, todo el tiempo estoy y todo el tiempo les estoy sirviendo. Y todo el tiempo estamos generando en estos escenarios conversaciones y, digamos, articulaciones que llevan a la transformación, que hacen que quienes viven ritmos frenéticos de vida, por ejemplo, porque pasa un montón y me pasaba a mí también, encuentren un espacio en donde puedan enfocarse
para trabajar, pero para salir a compartir con sus familias, tener un hobby. Entonces, un poco difundimos esta filosofía de, yo la llamo hoy el balance, porque creo que de alguna manera el equilibrio es en el equilibrio no pasa nada, ¿sí? O sea, siempre está, sí, pero el balance es como ese electrocardiograma que un día está arriba, abajo, que se mueve, que pasa, y eso es lo que hacemos y eso es lo que me ha llevado precisamente a experimentar esto que estamos compartiendo, o sea, a servir desde el espacio, el evento, la articulación, el networking y bueno, un poco eso es lo que a lo que me dedico. Y para cerrar, digamos un poco que lo que hemos hablado, digamos que mayor, mi mayor premisa hoy es que definitivamente la intimidad con Dios nos da el sentido, pero el abodá pone ese sentido en práctica. Y no hay nada más poderoso que mi cotidianidad hable de Dios. Es decir, que cuando vean la excelencia del trabajo o lo que hacemos, no vean a Daniela, sino que vean a Dios. Y entonces quieran conocerlo. Yo alguna vez escuché que muy seguramente nosotros seremos la única Biblia que mucha gente lea. Estoy apta para eso, mi trabajo está apto para eso y eso es lo que me retumba todos los días y me mueve pues a seguir haciéndolo. Qué lindo, gracias Dani. Les mandamos un abrazo, quédense conectados, vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar sobre si el dinero es malo y vamos a hacer un episodio para empleados y todos los que cumplimos un horario y una rutina. Así que un abrazo y recuerden la vida que viaja.